vamos a dar inicio en la entrega de un mensaje como lo estaba haciendo habitualmente. Antes quisiera hacer una pequeña acotación. Como se dice, más vale una explicación a tiempo que perder el tiempo en una explicación. Lo digo porque alguien se puede estar preguntando a título de qué hago este tipo de predicaciones o estudios de las Sagradas Escrituras. Debo señalar de que esto nace a raíz de que llevo en mi vida una experiencia personal. Primero decir de que el mes de septiembre para mí es una fecha muy importante en mi vida, relevante, podríamos decir. El 1 de septiembre yo ingresé a la institución donde estuve alrededor de 35 años. El 2 de septiembre yo nací, si pudiéramos decir mi nacimiento carnal. El 4 de septiembre, que es la fecha relevante, la fecha más importante, la fecha inolvidable, la fecha que marcó mi vida, el 4 de septiembre del año 90 a las 6:45 de la tarde, tengo mi experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo. En ese contexto, entonces, quiero decir que soy un hombre muy agradecido, muy beneficiado con el Señor, que Él haya tenido misericordia de mí. Fueron 4 horas inolvidables que marcaron mi vida. Y a través de todo este tiempo que hemos estado en nuestros hogares, ha nacido la inquietud de poder escudriñar las Escrituras y entregar lo poco que puedo aprender. Dicho esto, entonces, ya que lo más importante es la palabra del Señor, siempre en una predicación lo más relevante es la palabra del Señor. Las experiencias personales pasan a un segundo plano. En consecuencia, en esta noche quisiera hablar de la palabra del Señor que está en San Juan capítulo 3. Y le damos lectura en el nombre del Señor. Tiene título Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, Padre Celestial, porque ya hemos leído tu palabra. Ahora queremos, Señor, quiero yo personalmente que tú coloques en mí el entendimiento necesario para poder exhortar este mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos hablando de Jesús y Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre adinerado, fariseo, maestro de Israel. Era un miembro del Sanedrín, muy importante. Pertenecía a la secta judía llamada el fariseísmo. Y sabemos que viene de noche a Jesús. Como digo, este hombre era un maestro muy renombrado del Concilio Nacional. Y como otros, se había conmovido de lo que el Señor estaba haciendo, de lo que Jesús estaba haciendo, y le llamó poderosamente la atención y quiso conocerle. Nicodemo fue testigo de algunos milagros que estaba haciendo Jesús. No hacía mucho tiempo que Jesús estaba con ellos, como así también fue testigo cuando Jesús echó a aquellos mercaderes, aquellos cambistas que estaban en el templo. En consecuencia, quería saber entonces quién era este gran personaje. Y algunos historiadores dicen de que Nicodemo era un hombre muy triste, era un hombre que estaba angustiado, que si bien es cierto, era un maestro de las Escrituras, tenía mucho conocimiento de la escuela de Sanedrín, donde también había estado Pablo, era uno de los principales. Pero ¿qué pasaba con su vida espiritual? Era un hombre amargado. ¿Cuántos Nicodemos hay muchas veces en las iglesias? Algunos son predicadores, tienen cargos en las iglesias, pero hay un vacío en sus vidas y que no se sienten felices. Y aquí Nicodemo nos da una respuesta de que efectivamente es así. Un hombre sin Dios, un hombre teórico, nunca va a ser feliz. El Evangelio consiste en la práctica, en vivirlo. Vivir el Evangelio significa llevar la cruz día tras día. Pero sin alejarme del tema, también se dice que este varón fue de noche porque, como era un hombre rico, como era un hombre integrante, un gran maestro de Sanedrín, entonces él no quería que supieran de que él se iba a encontrar con una persona, con un hombre pobre como era Jesús, y que dicho sea de paso, muchas veces el orgullo, la soberbia no permite de que nosotros aprendamos de
de otras personas que son humildes. En este caso, este varón llegó donde Jesús, pero aquí también ocurre algo curioso, porque mientras iba donde Jesús, él iba pensando muchas cosas. Es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando vamos a enfrentarnos a una autoridad y decimos, le vamos a señalar lo siguiente, le vamos a decir esto, este otro. Y aquí ocurre algo extraño, porque cuando se encuentra con este gran personaje, este gran maestro que es nuestro Señor Jesucristo, Nicodemo a lo mejor no pensaba lo que le iba a decir, pero le dijo inmediatamente de que él era un maestro. Le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Podríamos decir que fue un poco salamero, a lo mejor, Nicodemo. Pero miren lo curioso de esto, es que Jesús no le llamó mayormente la atención esto. No le dijo: gracias, Nicodemo, por lo que me estás diciendo, no. Jesús fue directamente, mirándolo a los ojos, y le dijo, esto fue lo que le respondió Jesús. Nada que ver con lo que le estaba diciendo Nicodemo. Inmediatamente fue a la herida. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y allí, hermanos, lo descolocó a Nicodemo. Porque ¿cómo se le podría decir a él, a un maestro, a un hombre preparado intelectualmente, un fariseo adinerado, rico, miembro del Sanedrín, un religioso muy importante, pertenecía a la secta judía llamada, como decía antes, el fariseísmo? Pero Jesús, sabiamente, no le tomó en cuenta lo que le estaba diciendo Nicodemo, sino que le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vemos, hermanos, de que esta situación fue realmente muy impactante para Nicodemo. Es como quien le pudiera decir, no sé, a un pastor, a un predicador, un hombre que tiene un conocimiento cabal de las Sagradas Escrituras. Está bien que a una persona que no conoce al Señor, una persona que va de vez en cuando a la iglesia, una persona que va, puede seguir cometiendo pecados. Posiblemente para él podría haber sido esta palabra, pero fue a Nicodemo. ¿Cómo se sentiría un miembro de una iglesia, como digo, con puestos relevantes, que le dijera: hermano, ¿sabe? Usted tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice entonces: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y Jesús nuevamente le dice, respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo seguía no entendiendo lo que le estaba diciendo. Pero ¿sabe usted que Jesús sabía que Nicodemo estaba entendiendo? Porque era maestro. Era un hombre que sabía las Escrituras. Entonces le estaba entendiendo, pero lo que no quería era doblegarse ni tratar de
de quedar como un ignorante. Dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vas. Así que todo aquel que nació del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y perdónenme, aquí voy a parafrasear un poco. Yo creo que Jesús le ha dicho: basta, Nicodemo, basta. Como diciendo: tú me estás entendiendo, pero lo que no quieres es doblegarte. ¿Cómo tú no vas a entender esto? Y aquí se lo dice. Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Sabía Jesús que Nicodemo lo sabía. Y de hecho Nicodemo necesitaba ardientemente tener esta entrevista con Jesús. Había luchado mucho con su conciencia de cómo se iba a enfrentar. Pero no se atrevía porque sabía que si los de Sanedrín se daban cuenta de esto, iba a ser despreciado. Como digo, Nicodemo había preparado todo un discurso de cómo le iba a decir al maestro. Pero, como digo, Jesús ni siquiera consideró el saludo de Nicodemo, sino que fue directamente y le dijo que tenía que nacer de nuevo. Ahora, hermano, ¿qué es lo que podemos señalar respecto a esto? ¿Cuántas veces nosotros, como cristianos, permanecemos en una iglesia por años? Algunos son predicadores, oficiales, tienen cargos relevantes en una iglesia, pero de igual forma tienen un vacío en su corazón. Tienen una tristeza porque ellos no disfrutan lo que disfruta el salvado. No disfruta lo que realmente es el Evangelio. Y yo, hermano, respecto a esto, nunca hago alguna crítica del testimonio de salvación, porque aquí tenemos que señalar tres grandes cosas, pienso yo: que la salvación, la conversión y el nacimiento espiritual. La salvación puede ser como lo vivió Pablo. La conversión es lo que hace nuestro Señor en nuestras vidas. Nos convertimos al Señor. Pero ese nacimiento espiritual, yo pienso que eso va a ser mayormente reflejado cuando nosotros estemos ante la presencia del Señor. Porque el hecho de ser un salvado, de tener un testimonio de salvación, a usted no le priva o no le permite de que no va a pecar o de que no va a cometer falta, porque nosotros llevamos una simiente pecaminosa. Nuestra naturaleza vieja, así lo entiendo yo, nuestra naturaleza vieja permanece.
Y cuando el Señor nos perdona, nos salva y nos convertimos a Él, viene una nueva naturaleza, que es la naturaleza nueva. Es cuando tenemos ya el libre albedrío, cuando ya tenemos un conocimiento de las cosas de Dios. Y aquella naturaleza vieja permanece allí, pero está quieta. Y cuando nosotros dejamos de buscar al Señor, nos alejamos de Él, allí nuevamente florece o aparece, como nosotros decimos, el viejo hombre. Y esa naturaleza permanece en nosotros. No nos olvidemos lo que decía Pablo. Pablo, habiendo tenido un gran testimonio, él decía que muchas veces hacía lo que no quería hacer. Yo creo que esta naturaleza vieja no va a ser quitada de nosotros hasta que nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, allí va a desaparecer y allí ya vamos a ser realmente esa naturaleza nueva. Mientras tanto, nosotros tenemos que lidiar con esa situación. Pero ¿cuál es lo importante de aquí? Lo importante es de que nosotros seamos claros en señalar que estamos arrepentidos, que Dios nos ha convertido, porque recuerde usted que Judas se arrepintió, pero no se convirtió nunca. Entonces, en este mensaje que vemos de que Nicodemo, siendo un maestro, siendo un hombre rico, siendo un hombre, un maestro en Israel, miembro del Sanedrín, un religioso muy importante, carecía de esto, del nacimiento nuevo, de esa carne pecaminosa, de aplastarla y que prevalezca lo espiritual. Eso no lo tenía Nicodemo, obviamente. Y Jesús le dice finalmente: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto sabemos que ocurrió con el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Cuando iba en medio del desierto y iba blasfemando, y por la duda muchos iban cayendo, iban siendo mordidos por la serpiente venenosa y como digo, iban desfalleciendo y cayendo, y allí se le dice a Moisés de que prepare una vara y coloque allí una serpiente de bronce, y todo aquel que mirara a esa serpiente, sus pecados, sus faltas iban a ser perdonadas, ¿verdad? Y ahora Jesús le está diciendo nuevamente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, finalmente, ¿qué pasó con este varón en esa gran entrevista que tuvo, en esa gran audiencia que tuvo con Jesús? No se arrepintió. Se fue. No sé, no lo dice la Escritura, se aceptó lo que le estaba diciendo Jesús, pero él se fue. ¿Y cuándo vuelve donde Jesús? A los 3 años después. ¿Y en qué momento?
cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado en aquel madero de la cruz, allí Nicodemo recuerda las palabras que le había dicho. Las palabras que le había dicho Jesús en aquella entrevista. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa frase, esa palabra, ese texto, eso le tocó en esta oportunidad a Nicodemo y cayó a las plantas de la cruz. Y allí reconoció entonces a nuestro Señor Jesucristo. Y de allí puso todo sus riquezas, su dinero, su sabiduría, todo lo puso a las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente ayudó también en su sepultura. Y este mensaje que lo escribe Juan le fue entregado por Nicodemo de esta entrevista y quedó registrada en esta Sagrada Escritura para el conocimiento de millones y millones de personas. Para mi Señor que vive, sea toda honra y gloria de ahora y para siempre.